Buenas tardes. Bienvenidos a este webinario de aguapurasvida.com, hoy día 3 de octubre de 2016. Hoy vamos a tratar unos conceptos básicos para saber cómo beber agua. Lo cierto es que habitualmente recibimos muchas llamadas de clientes consultando cosas que supuestamente son básicas, pero que lo cierto es que nadie nos las explica. Así pues, vamos a realizar este webinario y seguro que hay muchos conceptos que se van a aclarar. Vamos a dividirlo en tres partes. Uno lo que llamamos el método, el cómo beber el agua. Otro la tipología, qué tipo de agua debe beber. Y otro lo hemos dejado para el marketing asociado a este mundo de beber agua, que hoy en día la verdad que como todo en el actual sistema social que tenemos, se ha visto bastante contaminado por la influencia del mundo económico, por decirlo de alguna manera. Vamos, que priman los intereses económicos sobre la salud de las personas. No pretendemos extendernos mucho ni utilizar términos científicos. Yo soy Óscar Fernández, soy un humano más, no soy médico, no tengo certificación alguna al respecto, ni pretendo tenerla. Voy a compartir información que tengo hace bastante tiempo, que he obtenido por la experiencia y por el estudio. Con ello quiero decir que no pretendo realizar la función de médico ni que nadie vaya buscando tal cosa, ¿vale? Pero sin embargo os aseguro que merecerá la pena que escuchéis este webinario. Vamos a avanzar. Bueno, he preparado un pequeño PowerPoint porque el webinario pretendo que no sea muy extenso, como ya he dicho. Y el primer punto, ¿cómo beber agua? Pues nos vamos a basar en la lógica y veréis cómo todo lo que decimos encaja. Algo fundamental y que muy poca gente tiene claro es que nunca se debe beber la mayor parte del agua que tomamos durante el día en las comidas, que es justamente cuando la mayoría de las personas beben. La mayoría de las personas durante el día no beben agua y entonces cuando se pueden sentar tranquilamente o no tranquilamente a comer es cuando aprovechan para beberla. Pero es el peor momento del día, por diferentes razones. Pero a nivel general os diré que perjudica la eficacia de la digestión y además contribuye a que los nutrientes no sean absorbidos. Y os explico por qué. Esto es muy sencillo. Cuando vosotros estáis comiendo, generáis una serie de jugos gástricos, que es lo que hace que se digiera el alimento. Si le introducís agua, ese jugo gástrico, digamos que pierde eficacia, porque ya se ha mezclado y entonces, digamos que no tiene tanta capacidad de digerir, ¿vale? Con lo cual, como mínimo, la digestión va a ser más larga de lo que debería y además, en muchos casos, puede llegar a producir incluso ardores, por producirse durante más tiempo del adecuado. ¿Por qué digo que elimina nutrientes antes de ser absorbidos? Bueno, el agua, como ya veremos más adelante, una de las funciones que tiene, básicamente es limpiar, ¿no? Es limpiar nuestro organismo. Entonces, si bebemos agua según estamos comiendo, lo que vamos a hacer es arrastrar alimento y para poder eliminarlo, de tal manera que no vamos a dar tiempo a absorberlo de forma adecuada en nuestros intestinos, porque una vez que estamos digiriendo la comida y el agua pasa del estómago a los intestinos, también tiene un proceso de aprovechamiento del alimento que si le metes agua hace que baje más rápido de lo debido y que no podamos absorber los nutrientes necesarios. ¿Qué agua bebemos? En este punto voy a intentar ser lo más imparcial posible y dejar claro que toda persona resulta bastante difícil el ser imparcial porque todos tenemos nuestros valores y nuestros prejuicios. Pero dentro de esto voy a intentar salirme de mi realidad y hacer un análisis lo más imparcial posible. Hay una cosa clara. El agua debe ser lo más pura posible. El agua se toma en gran medida durante toda nuestra vida y en gran cantidad. O sea que hay que tener bastante claro que es un componente fundamental para nosotros, porque además lo ingerimos durante muchos años y en grandes cantidades. En función de esto hay que tener claro cuáles son las funciones del agua.
valga la redundancia. Porque la gente, uno de los grandes problemas que tiene es que bebe agua porque sabe que hay que beberla, porque él nota que la necesita, porque tiene sed, pero no tiene claro cuáles son esas funciones. El agua está enfocada fundamentalmente a desintoxicarnos, ayuda a eliminar los residuos que se acumulan en nuestro organismo y ayuda a que esos residuos se filtren por medio de los riñones y poder eliminarlos en modo de orina. Si no bebemos agua, los riñones van a trabajar peor. Y si no bebemos un agua adecuada, también van a trabajar mal. Otra propiedad es que el agua es solvente. Es un vehículo que transporta los nutrientes y las vitaminas hacia las células. Pero ojo, el agua que absorbemos, ¿vale? Que esto es importante. El agua es amortiguadora porque ayuda a proteger las articulaciones de posibles traumatismos. Lo cierto es que si una persona que hace deporte y no bebes agua acaba sufriendo de calambres musculares. Esto lo sabe casi todo el mundo. Además, es lubricante, ayuda a que las mucosas de los diferentes tejidos se lubriquen, como las del aparato digestivo. El agua es termorreguladora, es una función importante. Regula la temperatura corporal por medio del intercambio de calor en forma de transpiración. El agua también tiene una función de intercambio gaseoso. En los alveolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso junto al vapor de agua. Sacia. El agua tiene un gran poder saciante. Una persona que sufra de obesidad y beba un agua purificada, sin residuos secos, sin sustancias, sin toxinas, aparte que va a eliminar mejor el residuo que acumula. Además, si bebe agua justo antes de las comidas, atentos a este dato, inhibe el apetito. Siempre decimos que el agua no se tiene que beber en las comidas, ¿vale? En este caso, cuando una persona sufre de obesidad, es bueno que beba 1 o 2 vasos poco antes de comer y espere un poquito, porque eso le va a dar una cierta sensación de saciedad que cuando luego introduzca el alimento no va a necesitar comer tanto, ¿vale? Bien es cierto que no favorece la digestión, bien es cierto lo que hemos dicho al principio, que es fundamental, pero claro, cuando estás tratando algo en concreto, te puede salir de la norma. Y es que os voy a decir una cosa, que siempre digo con las personas que hablo todos los días. Las normas, esto suena muy subversivo, pero las normas están para incumplirlas. No todos somos iguales y no todos tenemos la misma necesidad. Y no siempre estamos viviendo la misma situación dentro de la vida, ¿vale? Lo habitual es que el agua se espacie y no se tomen las comidas. Pero bueno, como en este caso en concreto, se puede saltar esa norma. 1 o 2 vasos, no 1 litro o 2, como hay gente que hace, que se lo bebe comiendo. El agua es diurética, laxante, pues eso, evita la retención de líquidos, aumenta el volumen de la materia fecal y lubrica las mucosas y de esa manera pues permite y estimula además el funcionamiento, pudiendo eliminar mejor el residuo, ¿vale? Esto es importante, que ayuda a evitar la retención de líquidos siempre que sea un agua purificada sin residuo, porque si tú bebes un agua con mucho residuo, el cuerpo lo que hace es retener líquidos para poder disolver ese residuo que estás acumulando. Entonces al final te hinchas como un globo, ¿vale? Por eso hay personas que retienen líquidos y en cuanto beben un agua purificada sin residuo, empiezan a eliminar residuo y pierden un montón de peso y de volumen, ¿vale? Además el agua ayuda a activar el metabolismo, consumida en una cantidad suficiente, no bebiendo ni más ni menos. ¿Qué agua bebemos? Bueno, ya he dado unos apuntes, pero es importante que el agua que bebamos sea purificada, y digo el término purificado porque hay muchos sistemas de purificación. Al fin y al cabo lo que se trata es beber un agua sin cloro, sin flúor, sin metales pesados. Un agua, como digo aquí en el tercer punto, que es importante, con un ppm inferior a 50. La gente que consume agua mineral y lee las etiquetas ya sabe lo que es el ppm. El ppm son partes por millón de residuo seco, por ejemplo, que todas las botellas de agua mineral lo llevan. Si, por ejemplo, coges un agua, no voy a hacer publicidad, pero porque lo sepáis, coges un agua Bezoya, pone residuo seco ppm 26. Si coges una botella, por ejemplo, son de cabras, ppm creo que son 200 y pico, 300, ¿vale? Os voy a explicar lo que significa los ppm esto y qué repercusión tiene. Nosotros en el día a día es importante tomar un agua purificada inferior a 50 partes por millón, porque es el umbral que más o menos los estudios, y eso que ya sabéis que no soy muy amigo de estudios,
catalogan que es admisible para los riñones sin que sufran un sobreesfuerzo en el trabajo de depuración, sin que tengan problemas de acumular piedras y demás. O sea, un agua que se considera óptima, ¿vale? Sin un residuo elevado. Y sin embargo, si es por encima de 50, digamos que ya sometemos a un sobreesfuerzo al cuerpo. Hay aguas, que no voy a decir marcas, que tienen mucho residuo seco, que tiene a lo mejor 300 partes por millón, que son consideradas incluso medicinales. Y esto tiene una base, además, lógica. Cuando a un riñón le sometemos a un agua con mucho residuo seco, de 300 partes por millón, 200, de forma puntual, sí que se puede considerar como un tratamiento sanador, porque lo que vas a hacer es someter al riñón a un sobreesfuerzo que le va a hacer, digamos, subir de revoluciones el funcionamiento de tal manera que se va a crear un caldo de cultivo por el cual va a poder eliminar mejor todo el residuo que tenga acumulado. Pero esto es si lo haces de forma puntual durante 1, 2, 3 días, 4, 5, en función de la situación de cada uno. Pero si tú vas a beber de continuo un agua con mucho residuo, al final el riñón no va a aguantar toda la vida sobreexcitado, haciendo un trabajo por encima de lo que él tiene estipulado. Es imposible, con lo cual al final se va a fatigar y no va a eliminar ese residuo que le estás metiendo y va a acumular, va a producirse piedras en el riñón, mal funcionamiento, se va a producir retención de líquidos, una serie de cosas que el cuerpo hace para defenderse, ¿vale? Por eso, personas que ven agua purificada que tiene residuo seco por debajo de 10, 0, 3, 5, 6, al poco tiempo, si son estreñidas, notan que dejan de serlo, que empiezan a ir al baño de forma diaria. Además, hay gente que tiene pérdidas en el riñón y empieza a tomar este tipo de aguas y cuando pasa poco tiempo ve que dejan de doler los riñones. Además, son cosas que están contrastadas por la experiencia y en muchas personas. Además, es lógico. Un agua más pura, menos suciedad, más limpieza. Ni más ni menos. Al fin y al cabo somos una máquina. Es como un coche, un radiador. Hay que meterle el agua lo más pura posible porque si no, las impurezas lo atascan. Pues nosotros no dejamos de ser una especie de radiador. El segundo punto, no por ello menos importante, que me lo he saltado, es que el agua hay que almacenarla en cristal y no en plástico, ¿vale? Y lo saco a término ahora porque, como he hablado antes de las botellas de plástico, simplemente os voy a emplazar a que busquéis información en internet sobre don Nicolás Olea Serrano, que es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y que tiene varios vídeos en YouTube donde habla sobre estos materiales plásticos de las botellas y sobre otros componentes, como el tema de los alimentos enlatados y demás, y cómo está asociado a diferentes enfermedades todo este tipo de materiales, ¿vale? Ahí podéis informaros a fondo. Os diré que, por ejemplo, el material que lleva las botellas, el famoso PET, como este señor dice, Nicolás Olea, de origen, está libre de tóxicos, pero el problema es que a las envasadoras les permiten añadirle hasta 50 componentes químicos que no declaran para conseguir que ese PET sea elástico, que no se estropee al sol, para dar una serie de características. Y que es lo que hace que luego esa botella pues sí que lleve tóxicos, ¿vale? Y que lleven componentes que interactúan, pues eso, los niños pequeños, alterando a las hormonas y creando una serie de disfunciones que a día de hoy pues ni siquiera sabemos muy bien por dónde van a acabar, ¿vale? Esto es un hecho importante a tener en cuenta porque muchas personas que huyen del agua del grifo se echan las manos abiertas, a brazos abiertos sobre el agua mineral como la salvadora, cuando en muchos casos esas aguas minerales tienen residuos bastante elevados. Te dicen agua, muchas botellas pone agua de mineralización débil, porque a lo mejor tiene muy poco mineral de un determinado componente, tiene poco sodio, tiene poco carbono, lo que sea, que indique, normalmente suelen decir baja en sodio, y ya lo llaman mineralización débil, pero luego te encuentras que tiene un residuo seco de 230 o de 180. Pues eso no es nada bueno para el riñón. Pero es que peor todavía es el envase que la contiene. Porque si lees ellos mismos te dicen que no reutilices esas botellas. Claro, no las reutilices porque según se van degradando van desprendiendo sustancias químicas. Pero es que hasta que te llega a ti, en la cadena de transporte, esa botella ya ha sido rozada, ya ha sido manipulada, ha dado al sol, le han pasado mil cosas, ha estado en una estantería, esa botella ya ha empezado a degradarse. Y más cuando luego la tienes en tu casa también. Por eso este tipo de botellas nunca hay que reutilizarlas, ¿vale? Está claro. Entiendo que será poco componente que se desprenda o no en el inicio, pero aún así yo prefiero no jugármela y utilizar otro tipo de métodos.
Vamos a saltar al tercer punto, porque como he dicho, quiero hacerlo breve. Voy a dar las indicaciones generales y luego haré un pequeño resumen. El tercer punto es importante porque hablo sobre cómo nos afectan las modas. Porque sí, precisamente como la gente ya se informa por internet, se da cuenta de que las botellas de PET son malas, que el agua trae flúor que afecta a las neuronas, que afecta a nuestro cuerpo, que el cloro es un tóxico que incluso lo utilizan para hacer bombas químicas. Bueno, pues al final la gente se da cuenta que lo que nos vendían como maravilloso no lo es y busca una alternativa. Bueno, pues cuando buscan la alternativa, lógicamente siempre hay quien está dispuesto a hacer negocio con esas alternativas. Y por eso he puesto aquí que las modas marcan la tendencia de consumo hoy en día. Hoy en día el consumo global se marca por modas y las modas, en la inmensa mayoría de las veces, las marcan los intereses económicos. Aunque pongo que hay raras excepciones, que las hay. Bueno, pues como decía, las modas están motivadas por el beneficio económico, que son las que crean tendencias. Y hoy en día, pues cada vez más las personas sienten la necesidad de cuidarse y hay mucha gente dispuesta a obtener beneficios de ello. ¿Vale? El marketing de venta es bastante potente. Yo he puesto una serie de puntos y quiero hacer un análisis así al aire. Pero comentar eso, que hoy está, uno de los ejemplos claros, hoy está de moda el tratar el agua añadiendo productos que actúan sobre ella. Por ejemplo, ahora está muy de moda el agua hidrogenada, a la cual atribuyen muchísimas virtudes. El agua ozonizada ya en su día, aunque ya está cayendo la moda, pero también tenía muchas virtudes porque la aplicaban solo para matar bacterias, virus y demás. Y también el agua vitalizada, que reestructura el agua para devolverle una carga energética adecuada, porque supuestamente hasta que llega a nosotros se desvirtúa porque va cogiendo cargas negativas, no adecuadas y demás. Y yo diré, no estoy en contra de estos métodos, es más, creo que todos son bastante válidos y se saben utilizar. Tampoco creo que sean tan milagrosos como se venden, porque al final, hoy en día, cualquier producto que sale de repente cura todo. Nosotros somos algo más complicados de lo que nos gustaría y somos un conjunto de cosas y hay personas que se pueden alimentar de una materia prima maravillosa, beber agua maravillosa, pero luego, por desgracia, tener unos pensamientos nada positivos, ser bastante negativos y no servirle de nada. O llevarse por el estrés del día a día y pasarle más de lo mismo. Incluso hay gente que lógicamente se cuida mucho y ha heredado una carga genética bastante mala que le hace arrastrar un peso que le cuesta bastante levantar, aunque realmente hoy en día se ha demostrado que el genoma humano evoluciona y que la carga genética se puede superar, gente que lo tiene muy complicado y vamos, lo tiene más difícil que otros y entonces frente a eso hay gente cuidándose bastante, no llega a tener que estar como querría. Bueno, sin enrollarme, que me disperso, lo importante, que es a lo que quiero llegar. Si tú a un agua contaminada la metes hidrógeno, la pasas ozono o la vitalizas, la vas a seguir teniendo contaminada. Si un agua lleva arsénico o tiene metales pesados, lleva litio, lleva mercurio, por mucho que la hidrogenes, lo ozonices o vitalices, vas a seguir envenenándote. Eso es una máxima. Por eso yo siempre digo que esos métodos están bien, pero que tienes que hidrogenar un agua previamente purificada, ozonizar. Bueno, el ozono es un sistema de purificación de agua. El tema es que es limitado, porque al meter ozono mata virus y bacterias. Pero a mí lo que menos me preocupa en el agua son los virus y las bacterias, si soy sincero. Porque el cuerpo humano con virus y bacterias lleva lidiando bastante tiempo. Si tú eres una persona bien alimentada y con una higiene adecuada, bueno, mucho daño no te pueden hacer. Otra cosa es gente que lógicamente está pasando hambre, cualquier virus, cualquier bacteria lo machaca, ¿vale? Pero el ozono, como decía, tiene la limitación de que no elimina metales pesados, no elimina componentes como arsénico. O sea, para mí sí que está limitado. Vitalizar el agua, pues bueno, no deja de ser algo que tengo, por ejemplo, un artículo en el blog de Agua por Vida en el cual me explayo, no me quiero explayar ahora. Vitalizar, lógicamente que vitalizar. No hay nada más vital que el sol y el ser humano. Un ser humano que esté equilibrado no necesita que el agua le vitaliza a él, porque él cuando coge el agua la vitaliza. El problema es que no conozco a ningún ser humano equilibrado.
Entonces todos necesitamos de métodos de vitalización. Hay quien le pone música, hay quien pone la jarra de agua al sol, hay quien le pone palabras bonitas, hay quien utiliza elementos que vitalizan, hay quien no hace nada de esto y bebe el agua sin vitalizar. Bueno, hay mil maneras. Esto ya entramos en el componente energético de la vida, que es un tema muy largo de hablar. Pero lo importante es lo que os quiero decir. Para depurar el agua tienes que utilizar los métodos tradicionales de osmosis, de destilado, pasarlo por filtros. Hay diferentes métodos, unos más eficaces, otros menos, pero que están ahí, ¿vale? Unos llevan unos componentes plásticos, otros no. Eso ya va en función de gustos, de lo que se defienda. Como he dicho, voy a intentar ser lo más imparcial posible. Yo tengo claro qué métodos utilizo yo para depurar, cuáles considero que son mejores y cómo afecta el marketing a ello, que ya lo trataremos, ¿vale? Conclusiones. ¿Qué hacer y no desfallecer en el intento? Bueno, lo primero deciros que el cuerpo humano está diseñado y evolucionado para poder lidiar con los tóxicos ambientales si no son en cantidades elevadas. Quiero decir que es importante que en nuestro día a día nos cuidemos, pero sin obsesiones, porque la obsesión daña tanto como el no cuidarse. Una persona obsesionada acaba estando tan enferma como alguien que no se cuida. Es más, alguien obsesionado incluso puede estar más enfermo que alguien que no se cuida. La obsesión no es buena. El equilibrio mental es importante, ¿vale? Con lo cual, os animo a que os cuidéis, pero con paciencia. Si habéis estado bebiendo agua mineral toda la vida, no hace falta que de hoy a mañana dejéis de beberla. No vais a morir por seguir bebiéndola. Quiere decir con esto que podéis cambiar los hábitos poco a poco, reducirlo, no reutilizar botellas de plástico, pero que no tiene que por qué ser ya, ni por beber una botella mineral de agua plástica más te va a dar un infarto mañana, quiero decirte, ¿vale? Esto es el equilibrio que promulgo. El agua la consumimos durante toda nuestra vida en grandes cantidades y es importante controlar su calidad. A mayor pureza del agua, mejor realizará su función este agua. Las funciones que al principio hemos detallado, ¿vale? Ahora voy a entrar lo del marketing, el cómo hablamos las cosas. Hay agua obtenida por osmosis inversa, porque hay equipos bastante buenos de osmosis inversa, que obtienen el agua purificada de 6, 7, 8 partes por millón, 5 partes por millón incluso, muy poquito residuo, ¿vale? Hay destiladores de agua que obtienen agua purificada de 2, 3 partes por millón. Para el cuerpo humano, sinceramente, de 3, de 2 a 5, a 10, a 12 partes por millón, no hay diferencia alguna prácticamente. Es que estamos hablando de 4 partes por millón, ¿vale? Cuanta menos mejor, pero realmente en el umbral de por debajo de 10 partes por millón no hace diferencia. Sin embargo, ahí viene el marketing. El agua de osmosis no tiene mala prensa y el agua destilada sí, porque se llama destilada, porque supuestamente se utiliza para máquinas, se utiliza para cosas. El agua destilada lo que tiene es que es más pura que el agua de osmosis, como norma, porque la mayoría de los equipos de osmosis son bastante malos y dan una proporción de agua purificada bastante mala. Eso ya sin entrar a hablar de que la mayoría de equipos de osmosis, a pesar de que yo también lo uso, quiero deciros, la mayoría de equipos de osmosis tienen acumulación. Eso sí, yo no recomiendo nunca un equipo de osmosis de acumulación, recomiendo uno de flujo directo. Son más caros, más costosos de mantener, las membranas valen más, pero cuando abres el grifo, produces directamente el agua y no tienes agua acumulada en un material plástico o en un tanque, sí que también hay tanques de acero, pero que no estás viendo. Digo que no estás viendo porque ahí sí que se pueden generar bacterias y mil cosas más. Que encima, para evitar eso, te recomiendan que hagas un tratamiento químico cada año, año y medio, que esa sustancia química además tarda bastante en eliminarse después del circuito que has limpiado, con lo cual luego la ingieres, ¿vale? Aparte de que el agua pase por plásticos o no, ya he dicho que no hoy no vengo aquí a hablar de tipologías de equipos de purificación de agua, sino vengo a decir que purifiquéis el agua. Porque, os soy sincero, un equipo de osmosis, a ver si es muy malo, pero un medio normal siempre te va a dar un agua muchísimo mejor que la del grifo, infinitamente mejor. Eso tenerlo claro, ¿vale? Cuidado con las modas y las tendencias que especulan con la salud para obtener beneficios económicos. Hay equipos de osmosis que valen en el mercado 2 y 3.000 euros y son idénticos o prácticamente idénticos a otros de 200 y 300 euros.
La diferencia es que quien comercializa el de 2 y 3.000 euros ha puesto ese precio porque pretende que se venda puerta a puerta por las casas, que se venda de forma con segundos y terceros revendedores y de tal manera que tiene que haber margen para todos. Mientras que hay otros equipos de osmosis que se venden más baratos, que los venden personas, que los importan directamente y los venden directamente desde una web, con lo cual no tienen intermediarios, no tienen tantos costes de establecimiento y demás. Con esto quiero decir que no siempre la diferencia económica aporta una mayor calidad a un equipo o menor calidad. También hay que ver otro tipo de cosas. Porque el precio de un equipo no lo fija el coste de fabricación. Porque estoy hablando que hay equipos de 2.000 euros que solamente cuesta $30 más de fabricarlos que equipos que lo están vendiendo a 400 euros, ¿vale? Y aunque hay $30 de diferencia, lo están vendiendo, pues eso, a 1.600 euros más. Sin embargo, luego los costes que tiene esa empresa de mantenimiento, de su estructura, por los empleados que tiene, por la forma de vender, pues reclaman que tenga un precio superior, ¿vale? Este mundo eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Lógicamente, luego, no digo que apostéis por el barato. A lo mejor os compensa pagar más porque vais a tener un mejor servicio, os tratan mejor, os garantizan repuestos. Yo ahí no entro. Lógicamente, luego está la fiabilidad de las empresas. Simplemente os quiero decir, os quiero dar una visión amplia, un amplio espectro, ¿vale? De cómo funciona esto, el marketing económico. No quiero entrar más a fondo, para eso ya haremos más webinarios si lo demandáis. Pero ya digo, además es mi opinión particular, como os estoy diciendo, basada en mi experiencia. Lógicamente respeto vuestras visiones particulares basadas en vuestra experiencia, que me imagino que serán bastantes. Nada, como resumen, os invito a que os preocupéis por saber qué bebéis, que tengáis claro que el agua de grifo hoy en día, desgraciadamente, incluso donde pensáis que fuera, deja muchísimo que desear. No se está tratando como se deben tratar. Además, se utilizan equipos de desinfección de agua que no se deberían usar, porque para el cuerpo humano no son nada buenos. Lo que pasa que, digamos que todo pasa y todo vale, porque nos generan problemas a medio largo plazo, casi siempre a largo plazo, con lo cual además es muy difícil asociar el problema que estamos sufriendo, por ejemplo, al consumo de un agua inadecuada, a no ser que sea algo ya exagerado, que lleve un agua de hidrocarburos o veneno directamente, ¿vale? Pero es difícil que alguien asocie su problema renal, un problema intestinal, bueno, 1.000 problemas que se pueden generar a raíz del agua. Es muy difícil que la gente lo asocie a ello, a estar consumiendo un agua de red inadecuada, y sin embargo son la causa, ¿vale? Quien consuma agua mineral, que sepa qué es lo que está consumiendo, que mire la etiqueta, que mire el residuo seco, que mire los componentes, que sepa que es un PET, que lleva compuestos químicos, que no reutilice el agua en la botella nunca, para nada. Y que además cuando vayáis a elegir un producto que tengáis en cuenta el marketing, ¿vale? Que hace su trabajo y funciona muy bien, y sobre todo las modas, ¿vale? Cuando algo se pone de moda es cuando más hay que fijarse en ello, porque más gente querrá vivir de ello y bueno, y hay de todo en esta vida. Hay gente seria y hay gente que no, hay gente que necesita ganar más, hay gente que menos y nada. Espero que este webinario, que quería que fuera breve pero conciso y que os sirviera para, en parte para ahorrarme yo repetir lo mismo tantas veces por teléfono, pues espero que os haya sido provechoso y cuando recibáis llamadas ya sabéis a dónde os voy a remitir, a nuestro canal de YouTube de Agua Pura es Vida, para que podáis ver nuestros vídeos. Un abrazo.